¿Qué tal? Bienvenidos esta semana y hoy estamos hablando con el abogado Diego Cadena después de que la justicia decidiera dejarlo en libertad. Sin embargo, esto por vencimiento de términos. Quiere decir que la investigación continúa y por supuesto el proceso avanza. Esto por presunto fraude procesal y soborno. Estamos con el abogado Diego Cadena. Doctor Cadena, bienvenido a Semana y arranco con la pregunta, su opinión, su impresión después de que se diera esta decisión de dejarlo el juez en libertad. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo para usted, Juan Esteban, y toda su mesa de trabajo. Bueno, muy complacido. Se hizo justicia. Esto es un derecho constitucional y afortunadamente para nosotros no comenzó el juicio dentro del término que establece la ley y una juez, conforme a derecho, falló a favor y voy a tener la oportunidad de defenderme en libertad. Bueno, doctor Diego Cadena, la juez consideró finalmente, después de varios intentos de su defensa por demostrar que efectivamente se vencieron los términos, la fiscalía respondió y dijo que aquí lo que hubo fue un acto de deslealtad procesal por parte de la defensa, de su defensa. ¿Qué hay que decir al respecto? En ningún momento han habido dilaciones por parte de mis abogados, todo lo contrario. El doctor Iván Cancino y la doctora Laura Camila Toro han insistido en que este proceso avance lo más pronto posible, ya que tenemos la plena convicción de que soy inocente. Además, existe la igualdad de armas. El doctor Daniel Hernández consideró no descubrir todos los elementos que tenía la fiscalía, pero mis abogados consideran más que relevante que se conocieran todos los elementos que la fiscalía tuviera, favorables o desfavorables. Entonces, por esto se le pidió a la fiscalía que nos descubriera los elementos en su totalidad y aquí hubo una demora en el inicio del juicio oral y por eso una juez, conforme a derecho, me dio la libertad el día de ayer. Doctor Cadena, le quiero preguntar por algo y es que usted llega al caso Uribe, empieza a defender al expresidente Álvaro Uribe Vélez o a ser parte de un equipo jurídico conformado por otros abogados como Jaime Lombana, Jaime Granados, Víctor Mosquera, Abelardo de la Espriella, entre otros. ¿Cuál fue su rol, doctor Cadena, para que el expresidente lo incorporara en ese equipo judicial? ¿Cuál era ese elemento diferenciador respecto a otros abogados como Jaime Lombana o como Jaime Granados? ¿Era buscar tal vez retractaciones de testigos o cuál era el rol, doctor Cadena? Aquí lo único que se estaba haciendo era verificación de información que le llegaba al doctor Uribe. Y yo me ofrecí en una reunión en la casa del presidente Álvaro Uribe ayudarlo a verificar esta información. Entonces, tema Monsalve, por ejemplo, el señor estaba mandando razones de que quería que uno de los abogados de Álvaro Uribe lo visitara y escuchara algo que quería decir respecto a unas mentiras que había hecho en contra de los Uribe siempre. Puntualmente en ese caso lo fui a visitar porque él tenía la intención de rectificarse. Bueno, digamos que los señalamientos de la fiscalía, doctor Diego Cadena, tienen que ver básicamente con esos encuentros, esas reuniones que usted sostuvo con personas que eran justamente testigos en ese proceso, en el proceso que se adelantaba en su momento en la Corte Suprema de Justicia. ¿Realmente qué pasó? ¿Qué fue lo que usted hizo en esas visitas a la cárcel? ¿Le entregó o no dinero a estas personas que se encontraban detenidas? Hablamos particularmente de este Carlos Enrique Vélez, que es uno de los testigos en contra del exmandatario. Tema Carlos Enrique Vélez. Al interior de la picota hubo un hecho de mucha connotación donde el señor Carlos Enrique Vélez, estando en Palmira, misteriosamente fue trasladado a la picota y allá se encontró con el señor Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Carlos Enrique Vélez me dijo que en esa visita, palabras de él, el señor Pipintá le llevó de gancho ciego al senador Cepeda y eso generó mucha molestia en él. Entonces, él argumentaba y él decía que ellos habían sido paramilitares, que ellos no tenían afinidad con la guerrilla y Carlos Enrique Vélez le recriminaba eso al señor Pablo Hernán Sierra. Le decía, hermano, usted hemos sido paramilitares, ahora se volvió guerrillero, ¿cómo me va a traer a este señor Cepeda? Pues hubo un enfrentamiento de ellos casi de golpes y esta información a mí me llega por un preso de la picota y por esta es la razón en que yo visito al señor Carlos Enrique Vélez. Junio del año 2017. Cuando visito al señor Carlos Enrique Vélez,
Eso fue una reunión de 20-25 minutos en la cárcel de máxima seguridad de Palmira. Yo le pregunto que si eso es cierto y el señor dice, sí, eso es totalmente cierto. Se ríe y me dice, ¿quién le dijo? Le dije que yo tenía esa información y que quería verificarla. El señor manifiesta que él está dispuesto a declarar, pero que si yo le puedo ayudar a escribir, porque él lo hace muy despacio y quedaba muy poco tiempo para que cerraran la cárcel de Palmira, que era a las 4 de la tarde. Yo cojo una hoja membreteada de la firma de mi oficina y para darle mayor transparencia, el señor me dicta y yo le escribo la declaración. Eso ha generado mucha polémica por haberle escrito la declaración al testigo, pero aquí no se estaba sino transcribiendo lo que el señor quería manifestar. Usted me pregunta por unos giros. Yo siempre lo he dicho, han sido subsidios de viáticos y logística. ¿Por qué lo hice? Porque el señor, en una segunda reunión, después de que le tomé su declaración, él mismo nos llama y nos dice que lo vamos a visitar, que tiene una información supremamente importante. Y el señor manifiesta que él tiene conocimiento de otros paramilitares que han sido visitados por el senador Cepeda y de otros que tienen conocimiento de las mentiras del señor Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Esto despierta interés en nosotros y le decimos que claro que tenemos intención de escuchar a estas personas y pedirles que cuenten lo que saben. El señor dice que se va a comunicar con nosotros y 6 meses después, en diciembre del año 2017, escúcheme bien, 6 meses después, se le hace un giro de mínima cuantía porque el señor dice que requiere de unos gastos para hacer unas llamadas para contactar a otras personas que no sabe dónde están y que él necesita hacer unos desplazamientos, llamadas, etcétera. Eso es lo que yo llamo viáticos. Por esta razón, repito, yo por respeto a la defensa no voy a ser puntual en los giros. Lo que sí les puedo adelantar es que es una 10ª parte de lo que ha manifestado la Fiscalía que tiene probado. Que no tiene probado esto. Un ejemplo, los testigos de cargo son Carlos Enrique Vélez, su mamá, su primo, su hijo, todos o casi todos con antecedentes. Estas personas manifestaron que se le habían hecho unos depósitos en unas cuentas bancarias y unas entregas de dinero en efectivo. A través de búsqueda selectiva en base de datos, mis abogados, con una rigurosa labor, ya determinaron que nunca existieron esas consignaciones y tenemos cómo demostrar que tampoco se hicieron esas entregas de dinero en efectivos. Pruebas técnicas. Bueno, lo que dicen, digamos lo que dice la Fiscalía, y en algunos momentos usted recordará la representación de víctimas en este proceso del senador Iván Cepeda, es que era muy difícil o es muy difícil creer que un abogado con la experiencia que pueda tener usted en el derecho penal se acerque a uno de los testigos dentro de ese proceso, le ofrezca, en teoría, bueno, es lo que dicen ellos, algunos beneficios y le entregue también dinero en la condición que sea, en la condición de ayuda humanitaria, en la condición que sea, porque si es un testigo dentro del proceso, pues de alguna manera va a estar esto viciado, puede estar esto viciado. ¿Usted qué piensa al respecto frente a esa opinión que tienen los abogados, particularmente el doctor Reinaldo Villalba? Bueno, es muy respetable el criterio de cada cual, pero aquí en ningún momento se estaba ofreciendo algún tipo de beneficios para que los testigos cambiaran o mintieran en su declaración. El delito se configura siempre y cuando ese beneficio o esa dádiva sean para comprar, cambiar, alterar o ocultar su declaración. Se habla de un beneficio jurídico o un trámite jurídico que le estaba haciendo al interno Vélez. Le quiero explicar cuál era ese beneficio. En una interceptación, entre comillas, legalmente interceptada, yo estoy hablando con Álvaro Uribe y yo le dije que le estaba haciendo unos trámites al testigo Vélez, unos trámites o unos favores jurídicos. En una de las visitas al señor Carlos Enrique Vélez, él manifiesta tener 20 kits. Yo le pregunto, ¿qué son 20 kits? Me dice, unos kits de fusiles, chalecos, pistolas y granadas. Me dice el señor, ¿qué hago con eso? Le digo, bueno, pues lo más viable es que se lo entregue a la Fiscalía.
Me dice, yo voy a verificar que no se hayan robado esos fusiles que los tengo enterrados en Caldas y le aviso. Yo le fui adelantando porque el señor insistía. Hablé con un fiscal Bacrín de Cali, muy respetado, un señor que conozco de tiempo atrás. Le digo, doctor, hay un interno, y le manifiesto esto. Me dice, claro que me interesa. Nunca se materializó ninguna entrega de ninguna armas. Esto se quedó simplemente en lo que les acabo de decir. Ese es el favor jurídico, que no se le ofreció. Se le contestó a una petición que hizo y nunca se le pidió que mintiera. Es más, hay algo muy relevante en esto. Yo conozco al señor en junio del año 2017 y el señor, casi un año atrás, en una declaración bajo la gravedad de juramento, dijo exactamente lo mismo que me dijo a mí. Entonces, no entiendo dónde está el soborno. Doctor Cadena, pero en este caso usted nos ha dicho fue el 10% y se habla o se habló en su momento de 200 millones de pesos, porque es que cuando uno habla de ayuda humanitaria esto puede ser, puede tener muchas aristas, o sea, aquí podríamos hablar de un mercado o de muchas cosas, pero ¿qué es realmente cuando usted habla de ayudas humanitarias? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Y por qué la Fiscalía en su momento habló de 200 millones de pesos? Y le hago otra pregunta adjunta a esa, doctor Cadena. En una entrevista pasada usted le dijo a Semana que se había dado un pago y dio una cifra, 7 millones de pesos. Finalmente, ¿cuánta plata se le entregó a Carlos Enrique Vélez? La Fiscalía tiene probado algo menos y tenemos cómo descontarle unas sumas importantes a esa cifra que usted acaba de mencionar. Pero yo quiero ser muy respetuoso con ustedes y quiero ser muy respetuoso con mi defensa. Les prometí no dar detalles puntuales del proceso y les pido que pues entiendan esta postura. También hay algo importante, mire. Hubo una gran polémica por un giro que se le hizo al señor Vélez por una ayuda humanitaria que generó motivo de polémica en los titulares de prensa. ¿Cómo le parece que en la misma revista Semana el testigo Carlos Enrique Vélez reconoció que él sí tenía un niño que estaba enfermo y por esa razón fue que nos pidió ese dinero y nosotros lo consideramos una ayuda humanitaria? Ayuda humanitaria que se hizo una declaración en una notaría para darle total transparencia a este giro. Doctor Diego Cadena, de todas maneras, digamos que la Fiscalía, en su caso, tiene clarísimo que se cometieron algunos hechos y por eso es que lo tiene en audiencias preparatorias y a las puertas ya de un juicio. Pero en el otro escenario, en donde es el fiscal Gabriel Jaimes, pues se sembraron una cantidad de dudas acerca de la credibilidad de esos testigos, de la participación de esos testigos en el proceso y de cómo todo lleva a la decisión de precluir la investigación en favor del expresidente. Entonces, ¿cómo entender que por un lado la Fiscalía dice aquí no hay cómo probar la ocurrencia de un delito y por el otro, venga que sí, vamos a llevar a juicio a Diego Cadena? ¿Cómo entender? Es sencillo. Se lo voy a resumir, porque el doctor Gabriel Jaimes hizo una investigación rigurosa. Escúcheme bien, rigurosa. A mí me imputa la Fiscalía con 48 millones de pesos, me privan de la libertad. Y un año después ya se hablan de unas cifras muchísimo inferiores. Entonces, esa es la conclusión, que el doctor Gabriel Jaimes hizo una investigación rigurosa y la Fiscalía va en dos caminos diferentes. Entonces, esto se va a probar en el juicio y tengo la plena certeza, jamás he entrado en una duda, de que la justicia divina tarda, pero llega. Doctor Cadena, le pregunto algo y es que en este caso, y cambio de tema, el senador Iván Cepeda ayer publicó un video en su cuenta de Twitter, un mensaje en Twitter en el que dice: espero que Diego Cadena, o esperamos que Diego Cadena no se fugue. Usted le responde también en Twitter diciéndole que él sí sabía lo que eran las fugas. ¿A qué se refería usted y qué mensaje le envía usted al senador Iván Cepeda? ¿Qué ha dicho eso? Espero que Diego Cadena no se fugue. Mire, yo siempre he estado presto a darle la cara a la justicia. Alguna vez, previo a que me dieran mi medida me imputaran cargos y me dieran una detención domiciliaria, yo salí del país, fui a Miami a unas citas de trabajo y la prensa en Colombia dijo: Diego Cadena se fugó a los Estados Unidos. Otros hablaban de un asilo. Todo lo contrario, yo fui y regresé y le presenté un escrito al fiscal diciéndole: aquí estoy.
estoy presto a darle la cara a la justicia. El doctor Iván Cepeda, hay que preguntarle por qué coincidencialmente los testigos de Yanira Gómez, Ricardo Diosa y Mercedes Arroyave no están. Necesitamos que vengan esos testigos, necesitamos poder contrainterrogarlos. Entonces aquí el que le está huyendo con testigos a la justicia es otra persona. Claro, doctor Cadena, bueno, ahora, digamos, después de todo esto que ha ocurrido, de este proceso que lo tuvo usted en una detención domiciliaria, ¿podría uno entender, o usted, que digamos, haber visitado a esos testigos del proceso terminó perjudicando a usted, por supuesto, también al expresidente Álvaro Uribe? ¿Cómo ocurrió esto? Tal vez usted creyó demasiado en estos testigos de personas que habían declarado en otros procesos falsamente. ¿Se confió demasiado de estas personas? No. Aquí nunca se hizo absolutamente nada ilegal. El hecho de que se hayan subsidiado unos viáticos no es ilegal. La fiscalía lo hace. Usted sabe que la fiscalía paga viáticos de transporte, hoteles, vehículos. Y para ellos sí es legal, y para la defensa, ¿por qué no puede ser legal? Además, si usted escucha y analiza la investigación de la Fiscalía en el proceso del doctor Gabriel Ramón Jaimes, está muy claro que aquí no hubo conducta ilegal, ni del doctor Álvaro Uribe, ni tampoco mía. Entonces, yo pienso que esto es cuestión de tiempo y le vamos a demostrar al país que el doctor Álvaro Uribe Vélez y yo tuvimos una actuación impecable, conforme a derecho, y jamás pretendimos alterar la verdad en este testigo y en los demás que están dentro del proceso. Doctor Cadena, ¿se arrepiente de haber hecho parte de la tarea de ir a cárceles y hablar con testigos? No me arrepiento, no tengo arrepentimiento de absolutamente nada. Estoy... En este caso, doctor Cadena, y vuelvo a la pregunta del senador Iván Cepeda, ¿usted tiene alguna restricción para salir del país? ¿Planea, por ejemplo, ir a Estados Unidos? Sabemos que, por ejemplo, tiene una oficina en la Florida, en Miami. ¿Qué planea hacer y si tiene alguna restricción para salir del país? Tengo que ir a España en los próximos días, tengo que atender un asunto de un expresidente en Panamá, tengo que ir a México y creo que hoy me confirman una cita que tengo en Río de Janeiro con otros clientes. Son visitas de una semana, dos, 3 días, regresar, y es lo que siempre he venido haciendo. Si usted revisa mi registro migratorio, yo tengo múltiples viajes, yo viajo muchísimo porque tengo clientes que están fuera del país y me reúno con frecuencia con agencias federales para resolver la situación jurídica de mis clientes. Entonces, respecto a su pregunta, le repito, viajaré con frecuencia, no tengo ninguna restricción y volvería al país a estar presente en cada una de las audiencias, dándole cumplimiento a lo que ordene el juzgado. Justamente a eso quería llegar, doctor Cadena. ¿Usted cómo hizo pues, para en estos meses de detención domiciliaria? Porque justamente nos está contando que su carrera, su profesión le implica hacer viajes constantes, visitar a esos clientes, visitar esas agencias. Entonces, ¿cómo hizo para tratar de mantener su vida profesional mientras estaba con esta detención domiciliaria? Bueno, yo me dediqué aquí en detención domiciliaria, me dediqué a leer, me dediqué a estudiar. No podía trabajar, pero pues mi equipo de trabajo sí estuvo pendiente de unos asuntos. Renuncié a los procesos donde yo estaba representando a algunos clientes. Y bueno, aquí vamos reactivándonos. He tenido muchos correos, demasiados correos y mensajes de chat de los clientes que están otra vez interesados en que los siga representando. Entonces, aquí vamos con toda la energía para adelante. Doctor Cadena, ¿ha hablado con el expresidente Uribe? Y en caso de haber hablado con él, ¿qué le ha dicho él después de quedar en libertad? Hombre, yo hablo con el doctor Uribe con frecuencia. Él tiene la plena convicción de que aquí se ha orado dentro del marco legal. Tanto él como yo tenemos claro que esto es un burdo montaje de la izquierda radical. Y esto es un montaje comunista que nos ha hecho mucho daño, pero que también con el tiempo demostraremos la maldad y perversidad con la que estas personas han actuado.
Entonces, hablo mucho con él y bueno, contento que haya podido resolver, pero él sigue insistiendo en que este juicio hay que terminarlo rápido, hay que dar la pelea y demostrar que aquí las víctimas hemos sido nosotros. Justamente en esas conversaciones ya se ha logrado definir cuál va a ser la ruta de defensa, porque el problema en su proceso era ese descubrimiento probatorio. ¿Por qué fue tan complicado el descubrimiento probatorio y por qué la Fiscalía insistía en que ustedes se demoraron al revisar toda esa documentación y finalmente lograron ustedes demostrar ante un juez, ante una juez, que pues, hicieron todo lo posible, pero la Fiscalía no entregó todo ese material probatorio? Pues la demora fue porque doctor Cancino, él quería revisar absolutamente todos los elementos materiales probatorios de la Fiscalía y él tenía un presentimiento de que si no los entregaban completos era por algo y efectivamente así fue. Imagínense que había una declaración de una ex esposa de Carlos Enrique Vélez, donde ella decía que había sido condenada por unas declaraciones del señor Carlos Enrique Vélez, porque ella lo había dejado visitar cuando estaba en la cárcel. La hizo condenar a 40 años y hablaba de que era un testigo que vivía de extorsionar los abogados, las personas y otros detalles que se conocerán dentro del proceso. Entonces, esa prueba para la defensa, para mis abogados, era supremamente importante. Entonces, cuando logramos demostrarle esto a la juez, pues obviamente nos dio la razón. Doctor Cadena, en este caso, la pregunta tiene que ver ahora con, digamos, el futuro y lo que viene. Doctor Cadena, usted ha dicho que ha soltado algunos procesos, nos ha hablado cómo va a empezar a viajar y demás. ¿Qué pasa si una decisión de la justicia le resulta no favorable? ¿Qué va a pasar? ¿Va usted a respetar lo que la justicia decida o qué opinión tiene sobre ese futuro, esas dos opciones que en últimas van a ser, o bien sea salir bien librado, o bien sea una decisión de la justicia de condenarlo? Tengo la plena convicción de que, como hemos estructurado la defensa, vamos a salir adelante, vamos a demostrarle a Colombia que hemos sido víctimas de un burdo montaje de unos comunistas que tanto daño le hacen a Colombia, y estoy dispuesto y estaré dispuesto a comparecer las veces que sea necesario. Hay que acatar, obviamente, las decisiones y respetar las decisiones de la justicia, pero aquí no han habido dudas jamás de que vamos a perder este juicio porque tenemos los elementos puntuales para demostrar que aquí se abrió conforme a derecho. Y repito, hemos sido víctimas de un complot por parte de la izquierda con el único perjuicio de perjudicar al doctor Álvaro Uribe Vélez. Un montaje que usted señala, doctor Cadena, pero digamos esos testigos que estaban alrededor de este proceso y que no aparecen, como usted lo acaba de señalar, ahí, ¿cómo hará la Fiscalía? Bueno, preguntarle a usted lo que hará la Fiscalía va a ser muy difícil, pero ¿ustedes cómo van a enfrentar esa posición de la Fiscalía con esos testigos que ya no aparecen, que los están buscando? Usted mismo lo ha señalado. Testigos que aparecieron en un momento entregando las declaraciones, pero ahorita, cuando arranca el juicio en su contra, pues no van a estar. ¿Cómo enfrentar esa? ¿Cuál va a ser la salida jurídica para ustedes ahí? Bueno, mi abogado tiene una estrategia, pero no le puedo contar. Doctor Cadena, Mercedes Arroyave, ¿qué sabe usted de la abogada que aparece, de hecho, en los registros acompañando a Iván Cepeda en esas visitas a las cárceles? ¿Qué ha sabido usted de ella? La última vez entiendo, doctor Cadena, que se le vio en Los Llanos, en Agua Azul Casanare. Pero, por ejemplo, ese no sería uno de los testimonios que ustedes, como tanto el doctor Cancino como usted, esperarían que reapareciera para darle solución y darle claridad a todo esto. Yo creo que hay que preguntarle al senador Cepeda, él sí debe tener conocimiento de dónde está la señora Mercedes Arroyave, y también hay que preguntarle el día que aparezca la doctora Mercedes Arroyave, que nos cuente cómo fue la génesis de todo este complot, que me atrevo a decirle que ella tiene mucho que ver en esto. Usted habla de un complot, doctor Cadena, pero resulta que fue usted quien llegó a las cárceles, fue usted quien llegó a esa reunión con Juan Guillermo Monsalve, la que le grabaron con este reloj. Luego es usted quien recibe la llamada de Deyanira Gómez, se encuentra, pero cuando usted se encuentra con ella, ya usted de alguna manera tenía
fijado que estaba siendo víctima de pronto de alguna trampa, de algún montaje, como lo señala, en todo esto. Insisto, ¿no pecó usted quizás por confiado, por llamémoslo de alguna manera, por inocente, pues, de llegar a esas reuniones con estas personas cuando ellos ya tenían de alguna manera organizado todo? Tenían organizado y desorganizado ese montaje. Imagínense que yo visité a Juan Guillermo Monsalve por primera vez el 22 de febrero del año 2018, le pude ver la cara. Y el 21 de febrero del año 2018 él le mandó un mensaje al senador Cepeda diciéndole que yo había ido a ofrecerle una cantidad de cosas. Entonces no sé si es que yo vengo del futuro o cómo habrá hecho para adivinar esto. Eso es una estupidez, de verdad que es un montaje ridículo. Segundo, si usted escucha la grabación del reloj, como determinó la Fiscalía en la investigación que hizo el doctor Gabriel Jaimes, se va a dar cuenta que ese video fue editado, porque en múltiples ocasiones le dije que dijera la verdad, porque eso siempre fue lo que me dijo Uribe: dígales que digan la verdad a él y a todo el que tenga que darnos una información. Algo que no se me olvida: doctor Diego, dígales que digan la verdad, incluso si me perjudica. Eso lo hice y eso no apareció en el reloj. Y hay algo que a mí se me quedó grabado y yo cada que voy a referirme a eso pido excusas, pero el señor Monsalve, cuando le pregunto que qué es lo que quiere, se refiere al senador Cepeda diciendo: es que esa gonorrea de Cepeda me quedó mal. Yo tenía una celda con comodidades, tenía DirecTV, tenía computador, tenía celulares, etcétera, y ahora me cambiaron al pabellón Herón, creo que es, y estaba en el Paz B. Entonces yo ya no quiero seguir copiándole con sus mentiras. Esas fueron las palabras exactas del señor Juan Guillermo Monsalve. Misteriosamente, esa grabación fue editada y sacaron lo que no les convenía que el país conociera. Entonces, por eso insisto en que esto ha sido un montaje que ya se les está derrumbando y tenemos ciertas cosas para mostrar en juicio. Mi abogado ha sido muy riguroso, han sido muy juiciosos y hay unos elementos con que el día que se conozcan el país se va a sorprender. ¿No era mejor, doctor Cadena, no era mejor dejarlos que ellos llegaran a la Corte Suprema de Justicia y entregaran su declaración en lugar de recogerle esas declaraciones? Venga, redácteme una carta, venga, yo se la redacto, venga, yo se la llevo. ¿No era mejor? Por favor, entregue su declaración en la Corte, en el escenario donde tienen que entregarla, más no venga, entrégueme algunos documentos así como redactados, a veces incluso dice la representación de víctima en este proceso por el mismo doctor Cadena. No, ¿por qué? Hay que asegurar la prueba, hay que recopilar la información. Además, el señor Monsalve estaba mandando mensajes a través de diferentes personas para que lo escucharan. Cuando yo lo escucho, me doy cuenta, veo un hombre arrepentido con intenciones de rectificar, retractar lo que había señalado a esas mentiras que había dicho contra Álvaro Uribe y su hermano. Eso es normal. Y cualquier abogado en Colombia, escúcheme bien, cualquier abogado que ejerza el derecho penal en Colombia hubiera tenido este mismo problema, porque todo estaba preparado para tender una trampa que afortunadamente no cayó. Doctor Cadena, una última pregunta. ¿La CIDH contemplan ustedes instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en algún momento se mencionó por parte de la defensa? Sí, hay unas acciones internacionales que ya se vienen adelantando. No han tenido conocimiento hasta hoy la opinión pública, pero creo que en los próximos días se van a enterar. No puedo hablar más al respecto, pero sí hay varias acciones legales internacionales. Pues, doctor Cadena, ha sido usted muy amable por su tiempo para Semana. Por supuesto, estaremos muy atentos a esta investigación, a este proceso que continúa. Hay que recordar, usted está en libertad, pero por supuesto se seguirá dando la batalla por parte de su abogado Iván Cancino y también pues, la batalla del otro lado de las víctimas. Doctor Cadena, muchas gracias por su tiempo para Semana. Gracias a ustedes por abrirme este espacio. Un feliz día. Que estén muy bien. El abogado Diego Cadena, hablando después de la decisión de una juez de dejarlo en libertad por vencimiento de término. Sin embargo, como mencionaba, la investigación continúa. A ustedes muchas gracias. Esto es Semana.